Jugada maestra del presidente de la República, Gustavo Petro, y mete tremendo knockout a esta gente del Banco de la República, porque hemos visto cómo siguen subiendo las alzas en el tema del interés por parte de esta junta directiva plenamente permeada por la extrema derecha en Colombia. Ya sabemos que sus miembros están haciendo campaña politiquera con Paloma Valencia y han culpado a Petro por el aumento del salario mínimo vital de 23 puntos porcentuales, diciéndole que esto es culpa de nuestro mandatario. Ellos se lavan las manos y dice que simplemente han hecho un buen trabajo. ¿Qué dice nuestro presidente? Dice, facilito, ustedes nos siguen subiendo las tasas de interés, entonces yo también vuelvo a subir el salario mínimo. Y ojo, usted va a decir, pero ¿por qué? ¿De dónde sacó usted tremenda locura? ¿Cuál es su show? Espere tantico. Sucede que el salario es salario mínimo vital y móvil. Significa móvil, que tiene que, en pocas palabras, adaptarse a las necesidades que se viven en el país, dependiendo la coyuntura económica por la que atraviese el Estado en dicho momento. Esto ha generado tremendo caos porque Petro saca jugada maestra y termina de desarticular los planes del uribismo. Miren la prensa en el país. ¿Qué pasaría si, como el presidente Gustavo Petro, se vuelve a subir el salario mínimo este año? El argumento del gobierno es que el salario es móvil y que pueden convocar a mesa de concertación para explicar sus motivos y argumentos. Fácil, señores. Lo que nos está jodiendo es los intereses tan altos de un Banco de la República. Ahí sí empezaron a llorar todos estos miembros de la derecha. Petro lanza advertencias sobre el salario mínimo. Van a volver a subir el salario mínimo otra vez, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Y lo podemos ver. Ante este tipo de circunstancias, pues el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lo deja bastante claro y les dice a los señores del Banco de la República: si Banco de la República sigue aumentando tasas, convocaremos comisión para aplicar salario móvil. Y aquí es donde se les descuadra la sonrisa a esta gente de la extrema derecha que le está haciendo un daño terrible, no al presidente, sino al pueblo del común. Y miren lo que da a conocer el ministro del Trabajo con Julio Sánchez Cristo. Me complace mucho estar aquí en este espacio extraordinario de la radio colombiana. Saludarlo a usted y a todos los oyentes. Pues, ministro, un placer tenerlo hoy porque siempre se encendieron unas alarmas por parte del gobierno que quisiéramos que usted nos explicara la posibilidad de subir aún más el salario mínimo como consecuencia de la decisión del Banco de la República de aumentar tasas de interés. Es decir, que en cualquier momento, ante cualquier nueva subida del Banco de la República, podría considerarse el escenario de subir proporcionalmente el salario mínimo. Pues, Julio, primero, digamos, una precisión desde el punto de vista conceptual y constitucional. El artículo 53, como bien lo dijo el presidente anoche en el Consejo de Ministros, establece no solo el salario mínimo vital, sino que le agrega un segundo concepto o componente que es el de vital y móvil. Y la Corte Constitucional se ha pronunciado en dos ocasiones, en una sentencia, la 1433 del 2000, y en una posterior, la 1017, en donde define lo que significa móvil. Móvil quiere decir que debe adaptarse o que puede adaptarse en un periodo de tiempo determinado, en este caso en un año, el salario mínimo, con el propósito de que no se pierda el poder adquisitivo por parte de los trabajadores o de que no se deteriore ese poder adquisitivo.
Y lo que estamos presenciando con la decisión, yo creo que un poco terca de la Junta Directiva del Banco de la República, de la mayoría de 4 miembros de la Junta Directiva, es la de no solo aumentar la tasa de interés como lo han hecho ya en 2 ocasiones este año, sino en anunciar o amenazar con seguir incrementando la tasa de interés en una concepción desde el punto de vista de la doctrina económica, a juicio nuestro, equivocada. Y es que la inflación se controla controlando la demanda y controlando el poder adquisitivo de los trabajadores. Y si el Banco de la República sigue empecinado en una actitud de esta naturaleza, yo creo que el gobierno, y en este caso el presidente, junto con el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo, tenemos a la mano la posibilidad de convocar la comisión de concertación para proponer un ajuste del salario que permita compensar estas decisiones desafortunadas de la Junta Directiva del Banco de la República. Sí, pero ministro, consultando esta mañana con algunos laboralistas sobre la posibilidad de que el gobierno pueda volver a hacer esto, hay muchas dudas jurídicas de que eso se pueda hacer. No solamente por la decisión del Consejo de Estado, que el gobierno cumplió y explicó qué era lo que pedía la decisión del Consejo de Estado, cómo había llegado al porcentaje del 23,7 para volver a decretarlo otra vez después de citar, como usted dice, a la Comisión de Concertación Laboral. Pero la norma, dicen algunos, es clara en que eso se hace una vez al año y ya se hizo. ¿No les preocupa ese vacío jurídico en el que nos pueden meter otra vez si vuelven a incrementarlo? Bueno, primero, dígame usted qué asunto que haya sido objeto de decisión del gobierno no genera dudas jurídicas en esos laboralistas expertos que usted menciona. Todas las decisiones, la reforma laboral, los decretos que hemos expedido sobre negociación multinivel, el salario vital, todas las decisiones que hemos tomado en función de los derechos de los trabajadores generan las dudas en esos sectores de laboralistas del país. Ahora bien, nosotros, claro, tenemos también un debate que lo tuvimos también sobre el salario vital. Y es que hay una disposición legal, la ley 278 del 96, pero hay un mandato constitucional que es el artículo 53 de la Constitución Nacional. Así que tendríamos, por supuesto, que convocar la comisión de concertación, tendríamos que llevar los argumentos económicos, técnicos y jurídicos para proceder, digamos, a plantear una decisión de esa naturaleza. Ministro, si la próxima semana el banco sube en 100 puntos básicos la tasa que hoy está en 11.25, ¿ustedes automáticamente convocan a la comisión? Eso es una decisión que adoptaremos con el presidente de la República, pero es probable que ocurra. ¿No? Pero, el presidente ministro, lo planteó ayer, el presidente lo planteó ayer y no lo planteó de manera caprichosa. Pero, ministro, si sigue la Junta Directiva en esa actitud, sí, pues no nos dejan otra alternativa que convocar la comisión de concertación para discutir y para revisar el impacto que ese incremento tiene sobre el salario de los trabajadores. Eso está clarísimo, ministro, pero una pequeña precisión, porque antes de que pase lo segundo, o sea, que ustedes puedan citar a la comisión, argumentarlo y eventualmente decretarlo, lo primero que tiene que pasar es que el banco vuelva a reunirse. ¿Eso quiere decir que el ministro Ávila va a volver a la reunión del Junto de la República a final de mes? Pues hay que preguntárselo al ministro Ávila. Pues, habrá que conocer cómo está el ambiente en la Junta Directiva. No, se lo digo porque si el presidente lo dio como un hecho, es porque el ministro tiene que volver. Ayer, por ejemplo, hubo un foro convocado por el Ministerio de Hacienda y el señor Villar Borda, pues, cometió el desplante de no asistir a una discusión y un debate que era académico. Sí, pero ministro, ¿usted no le preocupa también que no solamente pues esto pueda tener un impacto en la informalidad, sino que se vea también como un escenario que ustedes están utilizando en medio de toda esta campaña electoral que tiene esas dos visiones? Los empresarios dicen no podemos más, pero también los contradictores de la política dicen esto lo están utilizando porque están haciendo campaña.
Lo mismo le podría decir usted a la Junta Directiva del Banco de la República, que está en campaña electoral, ¿no? Este es un debate que no hemos originado nosotros. Tómelo. Nosotros estamos reaccionando a unas circunstancias Sí, señor. que tienen que ver, digamos, con un debate económico, de Claro. doctrina y de política pública. Fíjese usted que, por ejemplo, siempre nos endilgan, ¿no?, la amenaza de la informalidad, de las tasas de desocupación, del crecimiento económico, y resulta que los indicadores económicos están mostrando otra cosa. Están demostrando que el salario vital no es inflacionario, y que más bien lo que puede ser inflacionario es el incremento de las tasas de interés. Así que, digamos, eso hace parte y eso corresponde al debate que, si las circunstancias así lo ameritan, Sí, señor. tendremos que llevar a la Comisión de Concertación para discutir la aplicación del concepto de salario móvil al salario vital que ya existe en Colombia. Véalo. Muchísimas gracias, Perdóneme, ministro. Julio. No, escúcheme, Julio. Pues tiene que ir el Pero, ministro, no, Juan yo Pablo. sé, pero es que yo quiero tener... Muy buena gente, pasa el No, teléfono, pero... No, por eso es que quiero aprovechar que tenemos al ministro con nosotros para hacerle una pregunta en realidad de su expertise, que finalmente es hoy por hoy el sector, el entorno laboral. Ministro, usted como máximo rector del sector de los trabajadores en Colombia, ¿cómo califica o cómo evalúa el entorno laboral del gobierno en el que usted trabaja, en donde la doctora Angie ataca al doctor Carrillo, el doctor Carrillo contraataca y luego el recontraataque, y entonces atacan a Juliana, pero también le toca al doctor Raúl? En fin, se habla de espionaje, se habla de amenazas. Háganos su diagnóstico laboral, por favor, ministro. Como diría alguien por ahí que no me gusta citar, siguiente pregunta. Ahí veíamos la respuesta contundente del señor ministro del Trabajo. El señor ministro de Hacienda dice, algunos plantean que es que el ministro de Hacienda tuvo la irreverencia de levantarse en una reunión de la Junta Directiva del Banco de la República y eso creó una crisis, dijo el ministro de Hacienda. Aseguró que el origen de las tensiones con el Banco de la República está en las tasas de interés que ha adoptado esta entidad y no su retiro de la junta directiva. Aquí se vuelve a dejar en claro las posiciones de estos miembros que siguen haciendo que politiquería, señores. Los miembros de la junta directiva del Banco de la República. Así se le responde, ministro. Lámina arranca con otras, pero sí quiero hacer referencia. Acá les pido que le suban volumen ustedes porque es que esto se nos sale de las manos. Aquí lo vamos a subir completo para que se escuche mejor. ¿Qué es lo que ha desatado este debate? ¿Qué es lo que ha generado toda esta reflexión? Pues algunos plantean que es que el ministro de Hacienda tuvo la irreverencia de levantarse en una reunión de la Junta Directiva del Banco de la República y eso creó una crisis en las relaciones institucionales entre el Banco de la República y el gobierno. No, esa no es la causa, ese no es el tema, ese no fue el debate, eso fue el efecto. ¿Qué fue lo que produjo esa decisión del ministro de Hacienda? Esta gráfica. Por alguna razón, prácticamente todos los bancos centrales del mundo, enfrentando una coyuntura como la que estamos viviendo, de la que hay que partir, que es una coyuntura global, tomaron la decisión de mantener la tasa de interés en las bancas centrales. Algunos pocos la bajaron en 0.25, como Filipinas y México. Brasil bajó la tasa de interés. Bueno, Uruguay fue mucho más agresivo en la decisión, pero no alcanza a lo que pasó con Colombia. Colombia aquí es
sorprendentemente campeona en la decisión. En 2 meses subió 200 puntos. Y si quieren, podemos hacer el recorrido de todos los bancos centrales del mundo y no encontramos un solo ejemplo de un banco central que haya tomado semejante decisión en una coyuntura como la actual. Eso fue lo que produjo la tensión entre algunos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional. Eso fue lo que produjo la tensión. Ahí estaba el mensaje, que lo tratan de desvirtuar, que lo tratan de acabar. Incluso el mismo ministro negó que el aumento del salario mínimo del 23% haya elevado las expectativas de inflación. Esto ha sido totalmente erróneo. Y como vemos, Petro con su jugada maestra le dice, bueno, esto quieren, esto pasará. Es que hay una expectativa de inflación porque el gobierno subió el salario mínimo. Ese es el argumento recurrente. Casi que es el único argumento recurrente. Señor presidente Villar, estamos totalmente de acuerdo en que hay una expectativa de inflación. Totalmente de acuerdo. Claro que vamos a tener problemas de inflación. Lo primero que hay que preguntarse es cuál es la causa fundamental de ese fenómeno inflacionario. Ayer leí una referencia de Joseph Stiglitz sobre ese tema, donde él reafirmaba desde hace años exactamente lo que estamos diciendo. Cuando se identifica la causa, y en este caso son choques de oferta muy importantes, producto de sucesos de la economía mundial y de la realidad mundial, obviamente subir la tasa de referencia del Banco de la República no tiene ningún impacto. Es decir, creo que se lo escuché ya decir al señor gerente del banco, me alegra escuchárselo decir a él, por más que subamos la tasa de interés de referencia del Banco de la República, no vamos a resolver el problema del Estrecho de Hormuz. Eso no tiene ninguna incidencia. Y si así lo hagamos de manera extraordinaria y exorbitante, como lo que mostré en la gráfica inicial, respecto a todos los países del mundo, no vamos a resolverlo. Ah, bueno, ahí está. El salario vital no tiene nada que ver. La inflación empieza a afectar al pueblo colombiano, pues por estas tasas de interés del Banco de la República. También en el Foro Económico, el señor ministro de Hacienda decía el aumento acumulado de 200 puntos básicos de la tasa de política en el 2026 podría incluso reducir el PIB en menos 0,36 puntos porcentuales frente a un escenario base. O sea, vemos las incidencias de este Banco de la República. Y Petro dice, bueno, está bien, vamos a ver y subimos el salario mínimo vital. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto, señores? Los invito a que por favor dejen su like, su comentario y me ayuden a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.